Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Espero que estén bien. Espero que hayan tenido un buen almuerzo. Ahorita vamos a abrir las escrituras en Gálatas. Continuamos con este precioso libro, ¿verdad? En Gálatas capítulo 1 y vamos a leer el versículo 4 al 5. Vamos a cubrir en esta tarde. El versículo 4 dice la palabra de Dios, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una breve introducción del apóstol Pablo de la epístola y agrega estos versículos, ¿verdad? Y expresa el apóstol Pablo aquí. El tema de esta tarde le he titulado El siervo proclama el trabajo de Cristo o la obra de Cristo. Vamos a orar que el Señor bendiga su palabra. Padre, damos gracias por el privilegio, Señor, que nos da de abrir las escrituras en el libro de Gálatas en esta tarde y poder, Señor, así escudriñar las escrituras y, Señor, encontrar el valioso enseñanza que tú nos das en estos versículos. Ayúdanos, Señor, a aplicarlo a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a enriquecernos espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a ser edificados con lo que vamos a escuchar y a ser desafiados en lo que necesitamos hacer y aplicarlo en nuestra vida. Bendice tu palabra en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El siervo proclama el trabajo de Cristo o la obra de Cristo. Este versículo contiene uno de los más grandes resúmenes cuando se describe la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y está bien resumido en este versículo, está bien compactado. Veamos cuatro importantes observaciones sobre el Evangelio. Número uno, vamos a ver que Cristo muere como nuestro sustituto. Dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cristo tomó el lugar del pecador ante Dios. Mediten eso. Cristo tomó el lugar del pecador ante Dios. Es tremendo esto. Vamos a ver, observar esta palabra, se dio a sí mismo. Esa palabra, se dio a sí mismo, significa que el Señor Jesucristo se sacrificó a sí mismo por nosotros. Imagínense. Y eso habla de la voluntad bendita del Señor, ¿no? El Señor se sacrificó. Eso es lo que significa, se dio a sí mismo. Y esto podemos ponerlo como la foto de Isaac cuando Isaac fue ofrecido por Abraham en el altar, en el monte Moriah, ¿verdad? Donde Isaac no puso ninguna pelea, no puso ninguna objeción, no dijo a su padre, no me amarre, ¿cómo me vas a hacer eso? ¿Verdad? Nunca objetó para nada contra Abraham, su padre. Y eso es lo que es el sacrificio a sí mismo, ¿verdad? Que él dijo, ok, mi padre me está amarrando, mi padre me está ofreciendo como ¿verdad? La ofrenda a saber que Dios tiene con él, pero él como hijo, Isaac, no objecionó, no peleó. Y eso es lo que significa, se dio a sí mismo, ¿verdad? Él se sacrificó a sí mismo por nosotros. Eso es lo que Cristo hizo. Él mismo se sacrificó al darse a sí mismo. Él dio, ¿verdad?, su vida por la vida del pecador. En otras palabras, el Señor se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio por nuestros pecados. El Señor se ofreció a sí mismo como la ofrenda del pecado. Y eso pues lo entendemos. Pero esto es tan profundo. Cuando nosotros meditamos de que el Señor, ¿verdad?, se ofreció por nuestros pecados, se oye, o sea, como lo escuchamos muy a menudo, ¿verdad? En el contexto bíblico,
lo escuchamos en predicaciones, escuchamos en el tema del evangelio, ¿verdad? Cuando lo presentamos o cuando estamos escuchando lo de los predicadores, ¿verdad? Lo escuchamos de los púlpitos y entonces se nos hace tan común esa palabra. Y por supuesto, es algo muy profundo esto. El Señor se ofreció a sí mismo como la ofrenda del pecado. El Señor, en otras palabras, aceptó el juicio y la condenación de nuestro pecado. Imagínense. O sea que no solamente se ofreció a sí mismo, pero aceptó. Porque así como nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, para aceptar a Cristo, necesitamos reconocer entonces que estamos aceptando ser pecadores y estamos aceptando que si nosotros no hacemos esa decisión para Cristo, estamos aceptando ir al infierno porque estamos aceptando el pecado. En otras palabras, y rechazamos a Cristo, estamos aceptando ir al otro lugar. Cristo nos quiere dar la vida eterna, ¿verdad? Y nos lleva a la gloria. Entonces, el punto es que el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, estamos aceptando nuestro pecado. Entonces, cuando Cristo muere por nosotros y se entrega a sí mismo por nosotros, acepta nuestro pecado. ¿Se fija? Él acepta la condenación que nos toca a nosotros y a usted, ¿verdad? Él acepta y él dice, yo acepto esta condenación y yo pago. Y yo me pongo en la posición o tomo la posición del pecador. Y eso es lo lindo, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo hace. Es maravilloso esto cuando comenzamos a meditar en esta profunda verdad, ¿verdad? Y esto no es tan, obviamente cuando entendemos de que nuestro Señor Jesucristo está aceptando nuestro pecado, imagínense, ¿verdad? ¿Por qué lo hace? ¿No se ha preguntado? ¿Por qué tiene que hacerlo? ¿Por qué tuvo que hacerlo? ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo que aceptar mi pecado y su pecado, el pecado del mundo? Y Él no lo había cometido, ¿verdad? Al aceptarlo, está aceptando, ¿verdad? No solamente el juicio y la condenación de nuestro pecado. Ambas cosas. Hay juicio y condenación al pecado. El Señor llevó el castigo de la justicia de Él, de Dios, contra el pecado nuestro. Y ahí donde vemos, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos enseña que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, ¿verdad? Dice que en ese momento eran las 3 de la tarde, cuando el Señor estaba muriendo y cuando Él iba a entregar ya su espíritu. Dice la palabra de Dios que se puso tinieblas. Y Él mismo dijo, el Señor, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En ese contexto, es tan profundo ese momento, tan poderoso, que el Señor lleva todo el pecado del mundo, lo tiene Él, ¿verdad? Sobre Él, en sus hombros, sobre su cuerpo. Y el Padre no lo podía ver, porque Dios no puede ver el pecado. Nuestro Señor Jesucristo cargó con nuestro pecado. Y eso es lo que nos enseña Isaías 53. ¿Verdad? Ese momento tan tremendo que el Señor sufrió. Y todo lo hizo por usted y por mí. No es, cada vez que se habla de este tema, debe de conmovernos, porque es tan poderosa la verdad que, o sea, no merecemos tanto amor, tanta gracia, tanto del Señor, ¿verdad? Y eso nos debe de tener siempre tiernos en nuestro corazón, tiernos. Y no nos enfademos de escuchar eso, porque esa es nuestra naturaleza.
La verdad es que el Señor pagó por nosotros y nunca debemos de olvidar tal evento, tal efecto de ese bendito amor. El Señor llevó el castigo de la justicia de Él contra el pecado nuestro. Note que no se menciona la lista de las diferentes clases de pecados que se cometen. Aquí, ¿verdad? Cuando el Señor habla que el cual dice se dio a sí mismo por nuestros pecados, no dice cuáles, qué clase de pecados, por nuestros pecados. En esa universalidad de expresión, porque esa palabra expresa universalidad de pecados que existen. Cuando dice nuestros pecados, habla de lo plural, habla de toda la raza humana, pero habla también de la pluralidad de los pecados. No se está diciendo cuáles pecados, está hablando literalmente de todos nuestros pecados. No hay pecado que el Señor no haya pagado. ¿Okay? Todo está cubierto por la sangre preciosa de Cristo, todo pecado. Entonces, si usted a lo mejor a veces piensa de que algo terrible que usted ha hecho en su vida y que Dios no le haya, no haya pagado ese pecado, no le haya perdonado ese pecado, si usted es salvo, yo tengo una expresión, ¿verdad? Que digo de los pecados ya están bajo la sangre de Cristo, que todo pecado. Entonces, toda ofensa, toda cualquier cosa que usted incluso lo esté haciendo, aunque no lo haya hecho nunca, y lo haga y sea un pecado terrible, ese pecado también está pagado y está bajo la sangre de Cristo. ¿Ok? Ahora, eso no quiere decir que nosotros vamos a andar pecando y vamos a andar con libertad haciendo cosas indebidas. No, porque, vuelvo a repetir, por eso es importante reconocer que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, no lo debemos de olvidar. Y entonces, si no lo olvidamos y lo tenemos fresco, ¿cómo vamos a hacer algo indebido que lo vamos a ofender más a Él cuando Él ya hizo lo que hizo por nosotros? Entonces, tenemos esa responsabilidad de vivir una vida, ¿verdad? Recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Y eso nos debe marginar en el camino, ¿verdad? Que vamos en nuestro caminar o nuestro peregrinaje que tenemos en la vida como cristianos y mantenernos, ¿verdad? Enfocados en el camino que vamos y no estar viendo a ningún otro lugar. Estamos hablando aquí que el Señor está mencionando la lista, no menciona la lista de los pecados, indica que el Señor murió por todos los pecados conocidos y desconocidos, grandes y pequeños, pecados de la carne y pecados del espíritu. Todos están pagados. En Primera de Pedro tenemos una cita, capítulo 2, versículo 24. 2:24 dice la palabra de Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjese. Okay. Nosotros, dice la palabra de Dios, quien llevó el Señor mismo nuestros pecados en su cuerpo, lo que estamos describiendo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados. Okay. Cuando el Señor paga por nuestro pecado, okay, causa, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, causa muerte al pecado en nuestras vidas. Acuérdese que usted ya no hace el pecado como antes lo hacía, ya no lo practica como antes lo hacía. Pero es posible que peque, pero por omisión. Eso quiere decir por negligencia, no por comisión. La comisión es dirigir a la mente, al corazón, a hacer algo indebido y sabiéndolo y haciéndolo y sabiendo que Dios nos está viendo, ¿verdad? Eso es comisión. Entonces, son muertos a los pecados, vivamos, dice, a la justicia. Ya no vivimos para pecar, vivimos para la justicia, todo lo que es correcto. La palabra justicia habla de
de todo lo que es correcto, todo lo que es transparente, verdadero, lógico, ¿verdad? Habla de la justicia de Dios y por cuya dice herida fuiste sanado. En otras palabras, hemos sido sanados. El pecado, ¿verdad? La Biblia habla que el pecado es como la lepra, es como una enfermedad, ¿verdad? La lepra. Entonces, la lepra es incurable, igual que el pecado es incurable. Solamente hay una medicina que puede curar el pecado y es la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Cuando se aplica al pecador. Entonces, somos sanados en ese bendito acto del Señor Jesucristo. Y entonces su sangre preciosa derramada en la cruz de Calvario, acuérdese, por eso la cruz de Calvario para nosotros es el lugar de sanación, es el lugar donde nosotros fuimos sanados por esa bendita sangre que se derramó en la cruz de Calvario, y por lo cual eso nos debe tener a nosotros nuestro corazón tierno cada vez que pensemos en la cruz, en la pasión de Cristo, en la crucifixión del Señor. Y en los últimos minutos de la vida de Él en la cruz de Calvario, recuerden que ahí está nuestro nacimiento, ahí está nuestra sanación y ahí está nuestra salvación, ¿verdad? En la preciosa sangre que Él derramó, porque ella nos sana. O sea, la lepra del pecado que nosotros tenemos es sanada con la preciosa sangre de Cristo. Qué lindo. Entonces, sepamos que hemos sido curados por esa bendita sangre. All right, esto nos lleva a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios ahí, note, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, esa quiere decir el pagaré, propiciación, el pago, el pago perfecto, no solamente cualquier pago, es el pago perfecto, el excelente pago. Y no hay otro pago más que pueda ser propicio para su pecado, para mi pecado, nuestros pecados, dice, y no solamente por los nuestros, sino también dice por los de todo el mundo. Qué bendito obra del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. La palabra se dio a sí mismo como compenetra toda esta tremenda obra del Señor, ¿verdad? Vemos que Cristo muere como nuestro sustituto. Número 2, vemos que Cristo muere para librarnos del presente siglo malo. Ahí en el versículo 4, nuevamente note, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Aquí está el propósito, para librarnos del presente siglo malo. ¿En qué manera es este siglo malo? Hablando del presente siglo. Este presente siglo, es pecador, hablando de el sistema. ¿Ok? Ahora, el apóstol Pablo estaba refiriéndose al tiempo de él, ¿verdad? El tiempo nuestro no ha cambiado en cuanto hablando del pecado, ¿verdad? Es malo. Acuérdese que lo malo viene de lo bueno. Lo malo no surge de lo malo. Acuérdense que he explicado esto. Lo malo viene de lo bueno. Hubo algo bueno para que esté algo malo o que produzca algo malo. Obviamente, y estamos hablando de que desde que hubo el pecado, que entró el pecado al mundo, todo estaba bien antes del pecado, pero surgió algo malo, ¿verdad? Y entonces el mal entró o el pecado entró a la tierra. Había inocencia, no había pecado en el Edén, pecaron nuestros padres, ¿verdad? Adán y Eva, y entonces entró el mal. Entonces había bien, ahora produce el pecado que es el mal. ¿En qué manera es este siglo malo? Este presente siglo es pecador. Este presente siglo se refiere al sistema del mundo, ¿verdad? Este siglo causa que el hombre ignore, sea negligente, niegue y maldiga a Dios. Ese es el sistema
del mundo, desde que entró el pecado al mundo, ¿verdad? Desde que el mal entró a la tierra, desde o sea, el mal viene a quebrantar la ley de Dios. Y entonces todo lo que es, todo lo que debe de estar sujeto a Dios de parte del hombre, el mal hace lo contrario. No se sujeta el hombre a Dios, sino que hace lo contrario. Lo primero que hace, ¿verdad?, el hombre es ignorar a Dios. ¿Ok? Y él niega a Dios y es negligente para las cosas de Dios y maldice a Dios. Eso es la consistencia, eso es bien consistente con el pecado del hombre, en todas edades, en toda historia, después que entró el pecado a la tierra. También este presente siglo promueve la inmoralidad, la envidia, la malicia, la codicia, la maldad, el crimen, la pelea, el engaño, la enfermedad, la crueldad, el chisme, el orgullo, exaltarse a sí mismo, la invención del mal, la desobediencia y la destrucción del verdadero amor y la misericordia. Imagínense todo el mal que entra por ¿verdad?, la influencia de este siglo. Entonces, nosotros vivimos en un mundo perdido, un mundo terrible, ¿verdad? Y por eso el mundo, ¿verdad?, a nosotros no nos puede ofrecer nada. Y gloria a Dios que el Señor nos sacó del mundo, ¿verdad?, para estar en el mundo de Él, en su universo. Y eso es lo que es la transición de la familia de Dios. Estamos en la familia de Satanás cuando no éramos salvos. Ahora entramos a la familia de Dios. Solo hay dos familias: la familia de Satanás en este mundo y la familia de Dios, ¿verdad? Entonces, note que en el sistema, ¿verdad?, o en el presente siglo, hablando del siglo del tiempo presente, porque al decir presente estamos hablando de tiempo. Siglo es sistema. Presente es tiempo, siglo es sistema, ¿verdad? Y el pecador, que es el sistema, que es pecador. Acuérdense que así como hay dos sabidurías, una divina que viene de lo alto y una diabólica que es de la tierra, así es estos dos sistemas que hay. Está el sistema de Dios, que es la teocracia de Dios, y está el sistema del hombre, ¿verdad?, que es la teocracia, perdón, es la teocracia en Dios, pero hablando de democracia, hablando de el hombre, ¿verdad?, el que produce el gobierno en la tierra, ¿verdad? Y él gobierna. Dios le ha permitido a Satanás gobernar a través de los hombres, ¿verdad? Y hay mucha Biblia para eso. Acuérdense que él es el príncipe, ¿verdad?, de este mundo, y el Señor Jesucristo lo reconoce a Satanás de esa manera. Hay un sistema, y ese sistema es que rige la gente sin Cristo. Ahí estuve yo, ahí estuvo usted, y si usted no es salvo, ¿verdad?, ahí está. Necesita salirse de ahí. Necesita encontrar, ¿verdad?, a Cristo, la gracia bendita de Cristo, recibir a Cristo y dentro a la familia de Dios. Pero tiene que recibir a Cristo como su único y verdadero Salvador. Y de esto se trata, de este bendito mensaje, ¿verdad?, que Él muere, Él es nuestro sustituto. Cristo muere para librarnos del presente siglo del mal. Entonces, vivimos en este mal, vivimos en este pecado, el chisme, el orgullo, la exaltación de sí mismo, la invención del mal, la crueldad, ¿verdad? Todo esto es real. En Romanos capítulo 1, recalca la palabra de Dios. Este es el apóstol Pablo mandando esta carta a los de Roma, a la iglesia de Roma. Note lo que le dice en el versículo del capítulo 1, versículo 28. Capítulo 1 de Romanos, versículo 28, le dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y note aquí la lista de los pecados, hablando de los que no toman en cuenta a Dios.
¿Ok? Estando, dice, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores del mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Note la descripción del hombre. Ese es el sistema el que vive el hombre. Entonces, cuando nosotros escuchemos de que, ¿verdad?, que alguien es avaricioso, que alguien es malévolo, que alguien tiene envidia, o que alguien tiene envidia de usted, o murmuran de usted, o lo aborrecen a usted, o aborrecen a Dios, o son soberbias, las personas no aprenden nada, altivos, se creen mucho, inventores de males y desobedientes, niños jóvenes bien desobedientes, no se admire, porque ese es el sistema del mundo. Ese es lo que, ¿verdad? Este mundo, la rueda de la vida del mundo va en esa dirección. Note que ahí dice la palabra de Dios, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Está hablando de la torpeza, la inclemencia, está hablando de quebrantadores de pacto. ¿Cómo, verdad? Aquellos que mienten, pues, y que, ¿verdad?, viven en esa manera, en ese sistema. Es tremendo, es tremendo. Estamos viendo, ¿verdad?, todas las situaciones que está pasando con las elecciones. Cuántas irregularidades están pasando y nadie está hablando nada. Están las evidencias y todos se hacen los sordos. Y por supuesto, lo que se hacen los sordos son los que quizás tienen el poder para poder parar todo esto, pero no están haciéndolo. O están ciegos, ¿verdad? O están haciéndolo intencionalmente. Porque ignorar no pueden la evidencia. Entonces, pero ese sistema mal. O sea que estamos hablando que el hombre es perverso, el corazón. Y si va a salir con la suya y si va a ganar algo que le es beneficioso a él va a hacer cualquier cosa para salirse con la suya. Ese es el sistema de presente. Por eso no debemos de extrañar la maldad. Si alguien le roba el carro, no se extrañe. Ese es el sistema del mundo. O sea, nosotros los cristianos no debemos de sorprender del sistema del pecado que existe en el mundo, ¿verdad? Gracias al Señor que Él nos hace ver eso y nos hace entender eso. Y nosotros podemos entender que ya no estamos allí, ¿verdad? Que ya no hacemos tranzas como antes hacíamos, que ya no robamos, ya no mentíamos, o sea, no mentimos como antes lo hacíamos. Y gloria a Dios que el Señor nos sacó ya de eso, ¿verdad? Nosotros somos nuevas personas, nueva gente, nuevas criaturas, ¿verdad? Y entonces esas cosas quedan ya en lo antiguo, en el antiguo tiempo, en el pasado, y no deben ser, ¿verdad? En el presente, ahora con Cristo, no deben de ser, este sistema no puede ser bienvenido en nuestras vidas. Ok, eso versículo 32, quien habiendo, dice, entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No solamente las hacen, sino que se complacen también con los que los practican. Estamos hablando de, eso suena así como los políticos, ¿no? Los políticos, ellos hacen el mal y luego, y si no lo hacen ellos, pero están apoyando el mal. Y ellos como que se quieren lavar como Poncio Pilato, ¿verdad? No, eso yo no participo en eso, pero está permitiendo que suceda, porque hay algunas personas que tienen, ¿verdad? La autoridad para poder parar. Por ejemplo, ahorita con un caso que trajeron a la Suprema Corte de parte de Mr. Trump, ¿verdad? Le hicieron a él, le negaron, le dijeron que no tenía suficiente
evidencias, y eso de parte de Texas. Trajo este caso a la Suprema Corte de que ciertos estados estaban no siguiendo la Constitución en cuanto a las elecciones. Y note que cuando llegan a la Suprema Corte se supone que ahí es donde se arreglan las cosas. Pero ¿qué pasó? Algunos que aún fueron puestos por el presidente, ¿verdad? Se están haciendo como que ellos no quieren participar. Y ellos son los que podrían arreglar esta situación. Y lo único que tienen que hacer para arreglarlo es ver qué dice la Constitución, observar qué es lo que está pasando, tomar las evidencias, por qué quebrantaron las leyes estos otros estados, y ya se arregla la cuestión. Pero ¿por qué no se quieren meter? Porque también tienen la presión de los otros, ¿verdad? Que estos se acaban de entrar, ¿verdad? Los tienen en la mira. Es una cuestión tremenda. Pero otra vez, no nos debería de sorprender esto, porque esto solamente Dios lo puede arreglar. Vemos que el hombre hace lo que le conviene, ¿okay? Pero Dios tiene la última palabra. Sin embargo, el sistema, el hombre, de la manera que funciona dentro de este sistema, haciendo tanta cosa, ¿verdad? Ahí está. El presente siglo es pecador, tiene tanto pecado, y ahí vemos ahí el orgullo y todo lo demás. Ese es el estado del hombre en este siglo. Letra B, este presente siglo está corrompido. ¿Okay? Vimos que este presente siglo es pecador, este presente siglo está corrompido, y como consecuencia de la corrupción no hay vida ni salud, porque está corrompido. Entonces, por esta misma razón, el hombre está privado de la vida eterna. Por esta misma razón, porque hay corrupción, y el hombre corrupto no puede entender el privilegio de recibir vida eterna. Incluso ellos mismos dicen, no, ¿cómo Dios me puede perdonar a mí? Yo soy un vil pecador tremendo. Usted no sabe lo que he hecho. Así me han dicho las personas. Dios no creo que me pueda perdonar a mí. Es un terrible. Usted no me conoce. Y me imagino que ellos obviamente se ven horriblemente haciendo el pecado o lo que han llevado a cabo. Y eso los abruma, y esa es la realidad. Y por eso ellos creen que por esa corrupción que ellos han hecho, ellos creen que no merecen la vida eterna o la gracia o el amor de Dios o la misericordia de Dios, por esa corrupción que ellos tienen en su corazón. Por esta misma razón el hombre está privado de la vida eterna. Ellos mismos se privan, ¿verdad? El hombre vive en este mundo presente sufriendo y experimentando desastres, accidentes, enfermedades, tristezas, agonías y calamidades. Casi se oye como la ley que destruye todo, que es la segunda ley de, what's it called? Bueno, es la ley que se destruye todo, que todo se arruina, todo se corroe, desde el hierro, todo. Tenemos, esto es la realidad en la cual nosotros vivimos. ¿Okay? El mismo pecado corrompe, y el hombre se corrompe por sí mismo y experimenta desastres, accidentes, experimenta enfermedades, tristezas, agonías, calamidades. Usted dice, ¿y el hombre produce todo eso? Sí, por todas sus acciones. Las enfermedades también las produce él, ¿okay? Por la vida que él lleva. Y si no, trae pues castigo sobre él, y es producido por Dios. De todas maneras, él lo produce. Esto causa que todo se deteriore, se desperdicie y todo muera. Esa es la corrupción de este presente siglo. Por eso todos morimos. Acuérdense que el pecado es muerte. Literalmente el mismo efecto del pecado nos enseña que es muerte. El mismo efecto del pecado corrompe y lleva a la muerte. Ahí está bien clarito, la palabra de Dios nos enseña eso. Y eso es la naturaleza, ¿verdad?
del sistema, you know, son eso es lo que, you know, lo que tiende a nacer, tiende a morir. ¿Y por qué razón? Por el pecado. El pecado trae corrupción y el pecado lleva a la muerte. ¿Okay? Y ahí está. Este presente siglo es pecador, este presente siglo está corrompido. Letra C, este presente siglo causa que el hombre muera. Me estaba adelantando ahí, pero esa es la realidad. Este presente tiempo expone al hombre a experimentar la perfecta santidad de Dios para ser condenado eternamente. Okay, el hombre, cuando ve las iglesias, cuando ve la palabra de Dios, cuando ve a los cristianos, es una tremenda amenaza, ¿verdad?, a la causa de la corrupción que él vive. Entonces, y por medio de Dios, o sea, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios en los cristianos, la presencia de ellos, causa que ellos, ¿verdad?, sean condenados eternamente. También presente tiempo expone a estar separado de Dios eternamente. Lo triste del destino del hombre es que por esta misma razón de su condena fue Cristo, o sea, fue por esta causa que Cristo vino a morir por el pecador. Y por eso tenemos, esa es la bendita solución que hay en este sistema. Y no hay otra solución más que la solución de Cristo. Traer vida eterna al pecador para que él pueda tener la esperanza de vivir con Dios. Y esto nos lleva a San Juan capítulo 5, un precioso versículo aquí, 5:24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios por ese versículo. Ese es un buen versículo para compartirlo con las personas que tienen problemas de creer en Cristo o de no recibirlo, ¿verdad? O de tener dudas al recibirlo, ¿qué es lo que pasaría? Entonces, aquí se les da este versículo. Dice, de cierto os digo. Note que es Cristo diciéndolo. No es el ganador de almas o no es la persona que está compartiendo el evangelio. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, ¿ok? Cree al que me envió, hablando de Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Ok? La condenación nunca sucederá al creer en Cristo y en el quien lo mandó a Cristo, que es Dios. De cierto, 2 veces os digo, el que oye mi palabra, ¿ok? Su palabra del Señor y cree al que me envió. A Cristo tiene que creer, tiene que oír su palabra. Oír ahí es obedecer a su palabra. Oye, la palabra, esa palabra, oye significa obediencia. Al que obedece mi palabra y cree al que me envió, o sea, confía confía y se reclina en que lo envió, este es Dios, tiene vida eterna. Dice, y la palabra tiene es que continúa, no es que tendrá, no es que tuvo en el pasado, sino que tiene, continuo, tiene, continuo, tiene, continuo, tiene. ¿Okay? Ahora recibe a Cristo, tiene, mañana va a tener, pasado mañana va a tener, dentro de 10 años va a tener, dentro de 20 años va a tener, al día que se está muriendo va a tener. Esa es vida eterna, seguridad, tiene vida eterna y no vendrá, dice, a condenación futuro, no vendrá, es garantizada la seguridad, no vendrá y tiene, porque ahí está la seguridad, no tiene condenación, mas ha pasado, dice, de muerte, ha pasado a vida. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora en vida, o sea, estamos viviendo para el Señor, en vida. Estamos viviendo, pero viviendo para el Señor. Y estamos
¿verdad? Con nuestro cuerpo todavía vivo en esta tierra. Gloria a Dios. Esa es la bendita vida que el Señor provee. Y por esta causa fue que el Señor vino, por supuesto, para darnos vida eterna. Nota el capítulo 11, ahí mismo de San Juan. Hay unos 2 versículos más que vamos a ver. Dice la palabra de Dios ahí en San Juan 11:25. Dice lo siguiente. Aquí estaba el Señor hablando sobre la resurrección, el tema de la resurrección. Y aquí Marta habla que de su hermano Lázaro y dice, y Marta le dijo, yo sé, versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección el día del postrero. Está hablando de su hermano Lázaro que estaba muerto y que el Señor lo iba, que si ella le dice, si tú hubieras estado aquí, Señor, él no hubiera muerto, o tú lo hubieras curado. El Señor le dice, tu hermano resucitará. Y entonces él le dice ahí en el versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Y él le dijo, Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Wow, it's beautiful. Y la vida. Note las 2 cosas ahí. Cuando el Señor pone esas 2 cosas presentes, ya pone, no hay nada más ahí que decir. Él es la resurrección y Él es la vida. ¿Ok? Es interesante que no dice yo soy la muerte tampoco. No dice eso. Él dice yo soy la resurrección. No dice yo soy la muerte. ¿Ok? La muerte solamente es una transición de la vida a una nueva vida. Eso es todo. Por eso no hay muerte, ¿verdad? En Cristo, los que morimos en Cristo, no hay muerte. Eso es bien claro ahí, ¿ok? No hay muerte, no existe muerte. Eso, usted cuando muere, nosotros expresamos eso, porque el cuerpo obviamente cierra los ojos, da el último suspiro, ¿verdad? Pero nuestro ser, ¿verdad? Tiene el alma y el espíritu que se unen en la vida eterna. Este cuerpo va a ser resucitado. Esa es la promesa del Señor. Por eso Él dice, yo soy la resurrección. Él nos va a resucitar este cuerpo. Porque el temor del humano es que vamos a morir y vamos a morir, vamos a quedar muertos. Pero Él dice, yo soy la resurrección. Hablando, yo voy a resucitar, así como yo voy a resucitar de entre los muertos, yo te voy a resucitar a ti. Entonces está hablando del tema de la resurrección. Entonces le dice el Señor a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ahí está la transición esa, vivirá, dice el Señor, aunque esté muerto. ¿Ok? Y entonces el Señor hace un milagro tremendo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y hace la pregunta el Señor, ¿crees esto? Le dice a Marta. Qué tremenda pregunta. ¿Cree usted esto, hermano? Hermana, que el Señor Jesucristo, dice bien, no lo mata, no nos mata, sino que nos da vida. ¿Okay? El Hijo de Dios, los hijos de Dios, los que creemos en Cristo, no morimos. Esa es la realidad de lo que nos está diciendo el Señor. Ahora, hay un proceso, ¿verdad? De la manera que el Señor lo hace. Nosotros morimos, obviamente, cerramos los ojos, el cuerpo queda, ¿verdad? El momento no se va a levantar el cuerpo y nos va a llevar al cielo con todo el cuerpo, porque tiene su proceso y eso está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo habla acerca de esto, cuándo estos eventos van a suceder, ¿verdad? Si el Señor ya viene por su pueblo, entonces obviamente dice el apóstol Pablo allá de que los que han sido muertos primero son los que van a resucitar primero. Y los que estamos vivos, dice, seremos raptados, ¿verdad? Seremos llevados juntamente, dice, con aquellos que estaban muertos. Entonces, hay un proceso, porque para que este cuerpo se levante resucitado, hay un proceso. Pero si morimos en este tiempo y Cristo no ha venido por su pueblo, ¿verdad? Por su gente todavía, entonces obviamente vamos a esperar hasta que ese momento llegue. Pero mientras nosotros fallecemos, cerramos los ojos, no morimos, estamos
en la gloria con el Señor. El apóstol Pablo habla de que ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Eso es lo que dice en 2 de Corintios. Entonces, no morimos. Entonces, mire qué lindo. ¿Okay? So, la palabra morir para nosotros no existe, aunque morimos, ¿verdad? Corporalmente, ¿verdad? Solo que nos vestimos de diferente vestuario. Eso es todo. Y entonces, nosotros cerramos los ojos en este cuerpo, ¿ok? Cerramos los ojos en este cuerpo cuando tenemos el último aliento y lo abrimos en la nueva preciosa dimensión de la vida eterna. Gloria al Señor, o sea, no morimos. ¿Okay? Y ese está prometido para todo creyente. Amén, gloria al Señor. Entonces, el versículo 26 le dice el Señor a Marta, ¿crees esto, Marta? Y por supuesto, le digo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Gloria a Dios, ¿cree usted esto? Porque esa es la verdad y necesitamos estar seguros de ello. Amén. Qué importante creerle al Señor y no dudar de Él, lo que Él dice en su palabra. Sabemos, ¿verdad? Dos cosas hemos visto. Cristo muere como nuestro sustituto. Vemos número 2, Cristo muere para librarnos del presente siglo malo. Número 3, Cristo muere por nosotros y por voluntad de Dios. Versículo 4 en Gálatas nuevamente. Volvemos ahí. Y al final, versículo 4 dice lo siguiente, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Dice, conforme, dice, a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahí está. Okay? So, Cristo muere por nosotros y por voluntad del Padre. So, esta es una maravillosa verdad. Dios nos ama como Cristo nos ama. Fíjese bien eso lo que acabo de decir. Dios nos ama como Cristo nos ama. So, la voluntad de Dios fue la salvación de nuestras almas. Hablando de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue la salvación de nuestras almas. Y la muerte de Cristo en la cruz de Calvario fue la salvación de nuestras almas. So, estamos viendo que los dos, ¿verdad?, nos aman, ¿verdad?, igualmente. Y eso es precioso hablando de la Trinidad, porque hablando de la misma persona, ¿verdad?, que Él es. Entonces, la voluntad de Dios fue la salvación de nuestras almas, pero no podía suceder sin que su Hijo muriera por nosotros. ¿Ok? La voluntad de Dios era salvarnos, pero tenía que morir alguien. Y fue la voluntad también de Él darnos a su Hijo para que Él viniera a morir por nosotros. Por otro lado, si la voluntad de Dios fue nuestra salvación, escuche bien, si la voluntad de Dios fue nuestra salvación, su voluntad fue también ser nuestro Padre. Imagínense qué lindo. El momento que Él dice, Señor, ok, le voy a dar a un hijo a estos pecadores, mi hijo, voy a dar mi hijo para que muera por ellos, ¿verdad? Para que pague por ellos. Pero al mismo tiempo el Señor está no solamente dando a su hijo, porque esa es su voluntad, y la voluntad era salvarnos, porque esa era su voluntad, pero también el Señor se dispone a ser nuestro Padre celestial. Mire qué tremenda bendición. Él escoge ser nuestro Padre celestial, al mismo tiempo que escoge salvarnos. Mire, qué lindo es esto. Si la voluntad de Dios fue nuestra salvación, su voluntad fue también ser nuestro Padre. La muerte de Cristo hace posible la adopción de nuestras almas con Dios. Y eso es lo que nos enseña en Gálatas capítulo 4. Aquí note, versículo 4, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mire qué lindo, precioso. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué lindo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos nosotros decir Abba, Padre, como Él le llama Abba.
¿verdad? En hebreo es Abba, Padre. So, por Cristo le podemos llamar Abba, o sea, Padre a nuestro Padre Celestial. Y por Cristo entramos a la familia de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo. Si se fija, cuando hacemos la conexión de que su sangre, ¿verdad?, nos limpia todo pecado, que Él llevó todas nuestras cargas, toda nuestra dolencia, toda nuestra culpabilidad, todo nuestro pecado, y Él nos da estos privilegios gloriosos, ¿verdad?, que no merecemos, ¿verdad? Nos da para poder entrar a la familia de Dios. ¿Cómo no vamos a amar a Cristo? ¿Cómo le vamos a ser infiel? ¿Cómo vamos a ser torpes en no entender cuánto el Señor nos ama y cuánto el Señor hace y ha hecho por nosotros y continúa haciendo por nosotros? La verdad que es ingratitud cuando nosotros no reconocemos, ¿verdad?, esto en el corazón. Y por eso Dios castiga severamente. Es lo que estaba predicando el miércoles pasado, que el Señor castiga severamente la ingratitud, el no reconocer a Dios lo que hace por nosotros. El Señor, o sea, se indigna y tiene todita la razón Dios de indignarse y enojarse, porque tanto lo que hace por sus hijos y sus hijos no le agradecen, no le reconocen, no lo honran y no le dan su lugar en sus vidas, ¿verdad? Eso es lo trágico del creyente cuando le da la espalda a Dios, y Dios nos libre de ser ingratos, ¿verdad? Tanto que Dios ha hecho por nosotros. Vemos aquí, ¿verdad? Cristo muere por nosotros y por la voluntad de Dios. Y número 4, para terminar, Cristo muere y el resultado de su muerte, la gloria de Dios. Versículo 5 dice allí en Gálatas capítulo 1, versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que algo muy maravilloso aquí para terminar. Nuestro Señor Jesucristo glorifica a Dios Padre con su vida y con su muerte. Fíjese bien, nuestro Señor Jesucristo glorifica a Dios, ¿ok?, a Dios Padre con su vida y con su muerte. Y hay Biblia, ahorita se lo voy a mostrar. ¿Cómo es que el Señor lo hace? Quiero que vayan a San Juan, capítulo 13. Esto nos deja una tremenda instrucción, una tremenda lección a nosotros grande de nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Note el capítulo 13 de San Juan y el versículo 31. Dice la palabra de Dios: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Se fija ahí? El Hijo glorifica al Padre. ¿Ok? Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Estamos hablando que Cristo glorifica al Padre. Esa fue la misión de Él, era pagar nuestros pecados, ¿ok? Pero al mismo tiempo el Señor, o sea, estaba sometiéndose a la voluntad del Padre. Y cuando se somete a la voluntad del Padre, ¿verdad?, está glorificando al Padre. El momento que el Señor dice, pasa de mí este cáliz, pero Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya, está glorificando la voluntad del Padre. Hay cosas en su vida y mi vida que están pasando ahorita que quizá usted no acepta, o no quiere, o no le gusta, o se rehúsa a que esto suceda. Pero ¿qué si es la voluntad de Dios? ¿Se ha puesto a pensar? Pero esto duele, pastor. Sí, pero ¿qué si es la voluntad de Dios? Porque es posible que a través de esos dolores o esa angustia o esa pena o esa dificultad, Dios esté moldando su alma, su corazón, su persona. Y eso tiene mucho que ver. Necesitamos reconocer la voluntad de Dios, entenderla y no estar rehusándonos. Imagínense, el Señor Jesucristo, el Señor ya sabía que Él venía a eso precisamente. Pero hubo un momento que el Señor
dijo, tal vez se podría hacer algo más, pero no lo que yo quiero. No es mi objetivo hacer lo que yo quiero. Y ese es el problema del humano en la tierra. El objetivo del humano es querer hacer lo que quiere él, lo que le conviene a él, lo que ve de beneficioso a él, pero no lo ve a través del plan divino de Dios. Y cuando ponemos el plan divino de Dios a un lado, entonces nosotros estamos viviendo nuestro plan. Y por eso nos va como nos va, ¿verdad? Y vamos a sufrir las consecuencias. Pero el Señor estaba aquí cumpliendo su misión. Y al cumplir su misión, Dios está siendo glorificado. Cuando usted cumpla su misión en la tierra, ¿okay?, Dios va a ser glorificado. Todo lo que usted vive o pase o atraviese a través de la vida, bueno o malo, Dios está siendo glorificado. ¿Okay? Y hay un propósito por qué. ¿Okay? El capítulo 14, ahí de San Juan, ahí mismo, versículo 13, dice lo siguiente: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice el Señor, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y siempre habla que lo que el Padre quiera, que el Hijo que haga, Él lo hará. Hablando de la obediencia, hablando de sometimiento, hablando de glorificar a Dios, hablando de someterse al Padre. ¿Se fija? Y luego tenemos el capítulo 17, que es la oración de nuestro Señor Jesucristo, el versículo 4. Escuche, dice la palabra de Dios: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Mire qué lindo, que usted cuando termina, cuando usted ya, ¿verdad?, da el último aliento de su vida en la tierra y respira el último aliento, que usted diga: Señor, he hecho tu voluntad. ¿No sería maravilloso decir eso en el día de que le toque a usted cerrar los ojos en este cuerpo, ¿verdad?, y respirar el último suspiro en la cama? Decir: Señor, he hecho tu voluntad. Toma, Señor, mi espíritu. Y usted cierra los ojos y parte hacia el Padre Celestial y haber hecho la voluntad de Dios. Qué maravilloso. Yo sueño que un día, ¿verdad?, despedirme de este mundo de esa manera, de haber hecho la bendita voluntad de Dios. Primero Dios, el Señor me lo conceda y usted busque concederlo también al Señor. Eso es algo que debemos de desearlo. Es algo que debemos de imaginarlo, vivirlo y esperarlo como algo que es tan necesario en este mundo que suceda. Así como el nacimiento de una criatura, están las expectativas de una criatura que nazca, ¿verdad? Todos los familiares están ahí contentos que van a ser la criatura y están esperando que venga y que, ¿verdad? Y esa expectativa, pues así debemos de esperar también la muerte cuando nosotros nos vayamos de aquí, porque nos están esperando. Allá al otro lado de esta vida nos están esperando. El Señor está esperándonos. Necesitamos hacer nuestra parte y Él sea glorificado. Y nosotros, cuando lleguemos al threshold of heaven, cuando entremos al umbral del cielo, seamos bienvenidos. Y eso va a ser maravilloso, precioso. Necesitamos anticipar esto en nuestro ser. Sí, estoy hablando de la muerte. ¿Y cómo dice pastor? Usted está bien alegre y hablando de la muerte, porque ese es así como debemos de entender la muerte. La muerte no es una muerte que ya quedamos aniquilados. Entramos a una nueva dimensión, un nuevo precioso inicio de la verdadera vida eterna. Ánimo, ¿ok? Este ejemplo debemos todos seguir. Primera de Pedro, por favor, y con esto termino. Ya quisiera continuar hablando de esto, es una tremenda bendición para mi alma. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11.
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Escuche bien. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y esos siglos, ahí vamos a ser parte de esto. Ahí vamos a estar en esos siglos. Entonces, si vamos a ser parte de esos siglos, necesitamos comenzarlos a vivir ahora y expectarlos. Amén. Sea fiel, viva para el Señor y hablemos y proclamemos de este bendito mensaje. El hombre de Dios, el siervo de Dios proclama la obra de Cristo. Usted y yo necesitamos proclamarlo. Todo esto que acabo de compartir. ¿Okay? Ahí está. Espero que haya sido de bendición su alma. All right. Dios me los bendiga. Pasen una feliz tarde.